Muy buenas noches, tardes, días, a quien sea que esté viendo esto. Bienvenidos a Detrás de la Voz. La ocasión del día de hoy nos compete hablar con Don Trujo, una voz que ha dado muchas infancias, adolescencias e incluso adulteces. Nos ha permitido conocer a sus personajes, nos ha permitido también dentro de todo reconocer bastante bien las voces que han marcado nuestra infancia, tales como las de Lilo y Stitch, en nuestra juventud, como en Call of Duty, por ejemplo, y también en nuestra adultez, básicamente. Bienvenido, Don Trujo. Este es el cierre de temporada que tenemos de este año, quizás, o de este semestre. Bienvenido. Pues un saludo primero, antes que nada, un saludo enorme al público que sigue Detrás de la Voz. Un saludo enorme a mis amigos en Chile. Tengo un grupo de colegas, me encanta saludar a mis colegas tanto en Chile como en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba. Es muy importante para mí, yo no sé ustedes, pero para mí es muy importante que entendamos que los actores de doblaje de cualquier país somos colegas y no podemos estarnos viendo con este sentimiento de que alguien me va a robar mi trabajo, ¿me entiendes? Al contrario, yo celebro la hermandad de los colegas en todo el continente, para empezar, para poder realmente compartir con ellos y con ustedes, por ejemplo, un día del doblaje internacional, que no tendría ningún caso si los colegas de los diferentes países no sintieran lo mismo. Entonces, gracias a ustedes, a programas como Detrás de la Voz, es que tenemos la oportunidad de hermanarnos un poquito más con nuestros colegas de diferentes países, con nuestros fans de diferentes países, con nuestros seguidores y los amantes del doblaje en sí, que es una maravilla, ¿me entiendes? O sea, el poder, el que las redes sociales nos unan de esta forma, gracias a gente como ustedes, es maravilloso. Así que muchísimas gracias, es un gran placer estar aquí en Detrás de la Voz. Yo estoy agradecido con usted también, porque claro, idealmente nosotros aquí nos gusta mostrar que hay más allá del filme, del metraje, y dar a conocer tanto su trabajo como sus puntos de vista y como también sus pensamientos acerca de este hermoso mundo también. Perfecto, pues vamos a darle, como decimos en México, vamos a darle que es mole de olla. Bueno, rico. entonces partiendo, esta es una pregunta que me encanta hacer, que es para romper el hielo, para partir de lleno. Primer trabajo en doblaje, primer personaje, primera película. A día de hoy, ¿se siente cómodo con el papel que interpretó? Para nada. Para mí, empezar en el doblaje fue algo que no esperaba. Yo era muy feliz pensando que iba a ser cantante y un poquito antes futbolista. Pero la vida tenía otros planes para mí. Entonces, bueno, cuando la vida te planea las cosas diferente a como tú las planeabas, te das cuenta, de buenas o de malas, que la vida tiene mucho más peso que tus propias decisiones. Y accidentes y cosas de estas me alejaron primero del fútbol y después me alejaron del mundo de la canción, pues yo soy cantautor. Yo cantaba y me estaba preparando para ópera. Yo estaba preparándome para el ballet clásico. Y todo eso, el fútbol, el ballet clásico y la ópera tuvieron que pasar como que a segundos términos cuando tuve un accidente que ya no permitió que yo hiciera ni la carrera de bailarín ni la de fútbol. Tuve que dejar eso porque el accidente me rompió las piernas y los atletas en recuperación, ustedes lo saben, gastan rápidamente el tiempo. Un tiempo que en la vida de un atleta o de un artista como los bailarines
se recorta mucho. O sea, tú puedes ser artista o cantante de ópera hasta los 60, 70 años, pero atleta, a los futbolistas, por ejemplo, a los 30 años. 30 años, ya son viejos. Y es terrible porque, pues, cuando esto me sucedió a mí, yo tenía 17 años de edad. Era prácticamente la mitad del tiempo que tenía yo de parado para ser futbolista. Y tuve que cambiar todo varias veces en mi vida. Así que de pronto yo llegué al doblaje porque mi hermano estaba haciendo doblaje. Y mi familia estaba preocupada porque veían que yo me metía en 1000 cosas, pero ellos pensaban, no puedes estar haciendo 1000 cosas. Incluso me aproximé a un cantante muy, muy, muy famoso con el que teníamos amistad, el señor Oscar Chávez, que es uno de los iconos más importantes del canto nuevo, de la trova nueva mexicana. Y le dije, pues es que yo quiero esto y quiero bailar y quiero cantar y quiero actuar. Y me dice, no puedes hacerlo todo, tienes que escoger algo. Si ves que pues no puedes hacerlo todo. Y entonces me mandó con su esposa. Yo no sabía que para empezar, yo no sabía que tenía esposa. Él era muy reservado, ¿me entiendes? Y me mandó con su esposa, que era la directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Y me recibió su esposa y le dije, es que esto me pasó, tuve un accidente, me tuve que salir de... Y me recibió en la compañía y me abrió la opción de dedicarme a la danza contemporánea. Eso es de aplaudir bastante porque o sea, si bien fue bastante trágico, porque también yo fui deportista también antes de ser luchador, yo fui jugador de rugby durante unos, ¿cuántos eran? 6 años aproximadamente. Y me lesioné las rodillas y no pude seguir jugando. Y claro, se me abrieron las puertas de ser luchador. Y como se dice, a veces se cierra una puerta para abrir otra. Sí, yo no sé si la vida abre y cierra las ventanas y las puertas, o es tu afán por no desaparecer de la vida misma el que te lleva a estar viendo qué puerta abre. O sea, ya ni siquiera es decir, es esta la puerta y la voy a abrir como sea. No, tú andas viendo como en película de terror a ver qué puerta te saca de ahí. ¿Me entiendes? De ese momento difícil donde no sabes ni para dónde vas. Y yo hice así, había una puerta como que se quería abrir y me metí en la danza contemporánea. No me gusta tanto la danza contemporánea y en ese tiempo estaba muy poco desarrollada en México. Entonces la gente de danza contemporánea que iba evolucionando sabía que iba a tener que dejar el país en un momento dado. ¿Ok? Eso pasaba mucho con los bailarines. Estamos hablando de por ahí de los años 80, ¿ok? Y en los años 80, pues todo el mundo del ballet y de la danza, pues queríamos ir a Francia, a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá en un momento dado, para poder seguir desarrollándote y hacer una carrera. Pero la vida siguió avanzando y al mismo tiempo estaba yo viendo la posibilidad de actuar, de estudiar actuación. Estaba yo ya en las puertas del Centro Universitario de Teatro, que es un lugar que en ese entonces y hoy mismo sigue siendo muy, muy respetado. Y llegó mi hermano y me dijo, va a haber en la cooperativa de doblaje, llamada o apodada con cariño La Cope, están buscando hacer un nuevo semillero y quieren probar jóvenes. Van a dar un curso gratuito y mi hermano me dijo, si quieres entrar, pues es un muy buen momento. Y ahí fue donde yo conocí el doblaje. Yendo a ese cursillo, a esa como audición. Y ahí fue también la mamá de mis hijos, la que fuera mi esposa, Cintia Alfonso, gran actriz y directora, por cierto. Y le caí en la punta del hígado a ella. Porque, pues como yo quería aprender, me puse hasta adelante. Y cuando decían, ¿quién quiere pasar? Yo decía, ¡yo! Y le caí muy mal porque ella era de las que se sentaba hasta atrás. Y cuando yo decía, ¡yo! Y pasaba,
ella pensaba, este ya hace doblaje y nada más nos quiere apantallar. Entonces le caía yo, pero mal es poco. El verdadero enemies to lovers. Y cuando me dan mi primer llamado fue como resultado de que pasé el filtro de esas audiciones, esas clases, ¿ok? Y el primer llamado fue 6 meses después de ese curso. Yo ya daba por hecho que no me había quedado, que no les gusté, ya se me había olvidado. Y de pronto, llamada telefónica para la cooperativa. Y yo así de, caramba. Pero fue chistoso porque en ese momento, era 1986, junio, o sea, el Mundial de Fútbol en México. Y con un tío mío que era parte de la organización de la Federación Mexicana de Fútbol, logré conseguir estar con una selección como guía, consejero, chofer, traductor, bla, 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 bla. Me tocó la selección de Inglaterra. Ya se imaginarán cuando jugó Inglaterra contra Argentina casi hacia la final. Y yo estaba ahí con todos ellos y los veía casi llorando y se preguntaban cómo marcamos a Maradona. Pero de veras estaban sufriendo porque no tenían idea de cómo marcar a Maradona. Si lo hacemos personal o es por territorio o qué hacemos. Y así, aún planeándolo mucho y mucho y mucho, Maradona se les fue, les metió el gol de la mano de Dios, se les escapó desde la mitad de la cancha y les metió otro gol. Y yo todo eso lo estaba viendo de cerca y eran unos gritos que pegaban los corporativos de Inglaterra como no tienen idea. En esos días precisamente me llega mi primer llamado de doblaje. Y yo no era novio en ese entonces de la mamá de mis hijos. De hecho, nos encontramos en esos primeros llamados en la cooperativa, pero todavía no nos tratábamos. Yo tenía una novia y se me hizo fácil decirle a mi novia que me acompañara a mi primer llamado de doblaje. Yo imaginaba, no sé, que iba a hablar con voz de galán. No sé qué tenía yo en la cabeza, pero yo quería presumir, de alguna forma presumirle a mi novia que mira, ya estaba yo en el doblaje. Yo hice esa voz, yo era ese. Claro, o sea, yo quería decir algo importante. Entro, está dirigiendo, la que me llamó era la señora Magdalena de Lenel Cervantes, de Lenel Cervantes. Magdita, como la conocíamos, que era, yo diría que la directora más importante y con más peso en decisiones en esa empresa. Entro, veo en la pantalla y me dice, tú eres, ahí busca en la hoja, y tenía el libreto enfrente, y había, no recuerdo el nombre que le pusieron, pero eran los habitantes de una tribu africana. Llegaba un avión con un blanquito y todos los demás éramos negros africanos. Y a mí me tocaba ser un negro africano. Y me dice, óyelo, esto es lo que dice. Y lo que decía mi personaje era... Y yo dije... Y mi novia estaba atrás en la cabina y yo así de... ¡Qué vergüenza, Dios mío! Mi primer intervención en el doblaje va a ser... Y yo así de... Trabajo es trabajo. Sí, no, claro, o sea, y estás aprendiendo y es tu primer loop de tu vida artística como actor de doblaje. O sea, hazlo, ¿no? Entonces yo no tenía ningún problema, ni no tenía ninguna dificultad para mí hacer... Pero no era lo que planeaba yo presumirle a mi novia. No era lo mismo decir, la carta, señor. O, detente, maldito. A hacer... ¿no? Y yo así de...
Me dice, muy bien, Rubencito, ya terminaste, firma. Y yo así de, salí, encaré a mi novia, es como diciendo, mi novia me sonrió como, no sé, ella ha de haber pensado que chistoso y fue dulce, pero para mí era como era lo más indigno del mundo, ¿no? Pasa, es que dentro de todo, impresionar. cuando una está enamorada, uno dice, ay, qué bien su primer trabajo, como tal cosa que le gusta. Claro, pero además quieres que te vean, hablando con el señor luchador, señor Gómez, usted puede entender que pues, cuando quieres presumir, Quiere presumir algo bueno. primero tienes que ganar. Si no, salir después de que te rompen la cara en las luchas o donde sea y encarar a tu novia y decir, ¿qué te pareció? Pues una masacre, ¿no? Sí. Pero no, mi novia no tenía ese punto de vista. Lo que pasa es que yo sentí que había hecho el ridículo total. Entonces, bueno, ese fue mi primer loop. Yo tenía esta sensación de haberlo hecho bien, pero al mismo tiempo de haber quedado medio en ridículo. Y chistosamente salgo de ahí para montarme en un coche. O sea, el que había llegado en el coche del Mundial 86, tenía coche del Mundial que me había dado la federación para poder hacer mi trabajo. Entonces era como raro, porque por un lado era que presumido trae coche del Mundial, y por el otro lado, y dices tú, bueno, así es la vida. Y la vida me ha tratado así, pero he aprendido que la vida no hace nada para ponerme en vergüenza. Soy yo solito, si me siento avergonzado, el que se pone en vergüenza. Porque en realidad las cosas que hago son muy divertidas. Ese africanito es muy divertido. Incluso como anécdota es muy divertida. Y recuerdo uno de los primeros loops que le di a Octavio, al maestro Octavio Rojas, que es famosísimo, pero bueno, pues yo lo vi empezar y es muy chistoso. Hizo un loop muy parecido con africanitos también, pero su libreto decía, ¿qué decía? Era una tribu masái y tenía una palabra que no recuerdo ahorita qué decía, pero era algo masái, ¿ok? Que significaba que tenías que hacer ruidos o que sonara como si estuvieras hablando masái. Pero no traía las palabras, solo traía esa indicación, sonido masái, algo así. Y como él apenas estaba empezando y estaba nervioso y no sabía, solamente sabía el director que les funcionaba muy bien, porque la voz de Octavio siempre ha sido muy grave. Entonces él podía hacer lo que ¿me entiendes? O sea, podía hacer ese tipo de cosas. Ay, no me acuerdo la palabra, pero era importante. Y lo primero que dice, en lugar de hacer esos ruidos, de alguna forma emulando a los masái como hablan, él dijo abiertamente, sonido masái, en lugar de ongolongo, ¿no? Él dijo, y la directora se quedó así como, perdón, mijo, ¿qué dijiste? Le dio la acción directamente. Sí, exacto. Y eso solamente había pasado una vez de forma muy famosa en telenovelas en Televisa. De pronto había una nota para una actriz, que no voy a decir su nombre porque es muy famosa. Ay, no. Y había decía su parlamento y terminaba entre paréntesis, decía mutis. Mutis quiere decir sales de escena. Y ella dijo, ¿por qué no te soporto, mutis? Y todos así de... Como decimos en México, el quemón. Bueno, no la dejaron. Se convirtió en la actriz Mutis. ¿No entiendes? Todo el mundo le decía, ¡Mutis! ¡Mutis! O sea, por todos los pasillos de la televisora. ¡Mutis! ¿Cómo estás? Y se convirtió en Doña Mutis.
Cosas de esas que te pasan al principio de la carrera y que vas aprendiendo, pero en el momento se convierten en la risa de toda la empresa. Afortunadamente, solamente mi exnovia se enteró de mi ongongolongolongolongo, pero pues yo aquí abiertamente les cuento muchos años después, aunque se rían de mí. No pasa nada. Ya estoy hecho contra las risas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aquí. ¿Cuál ha sido cómo decirlo, su personaje favorito de interpretar? Mira, mi personaje favorito, hay dos formas de contestar esto. Los puedes amar por el resultado, por la forma en que la gente los recibe a los personajes. Y en ese aspecto he sido muy afortunado, porque la gente es muy amorosa y ha recibido a mis personajes de una forma tan amorosa, tan maravillosa, que me siento muy feliz con muchos de mis personajes, ya sean villanos o sean buenos. La forma en que reciben, por ejemplo, hace poco he estado en convenciones grandes. No voy mucho a convenciones, no me gusta ir a muchas convenciones. Prefiero nada más guardarme para las más grandes. Pero el intercambio emocional que hay con los fans es impresionante. Entonces, y la otra forma de ver a los personajes, ¿cuál te gusta más? Es en el desarrollo de la actuación, en el desarrollo del personaje. Hay personajes de los cuales te encariñas por lo que te representan como actor. El proceso actoral para poder doblarlos te enseña mucho de ti y te enseña mucho del actor mismo. Cada actor tiene un ritmo, una forma de actuar para ese personaje en particular, y te vas dando cuenta conforme pasan los años y vas aprendiendo de los mismos actores a los que doblas y les tomas cariño. Entonces, el primer personaje del cual yo realmente me enamoré fue de un programa llamado Viajeros en el Tiempo. Era el doctor Sam Beckett, que viajaba, podía pasar de un personaje a otro por medio de un proyecto científico de lo que era un salto cuántico. Entonces él saltaba cuánticamente de un cuerpo a otro, y podía ser, viajaba al pasado, un pasado muy remoto, supuestamente corrigiendo errores para mejorarle la vida a alguien que por algún error había fallecido o había cambiado su vida para mal. Y es como si algo divino, algo poderoso les diera una segunda oportunidad por medio de mi proyecto. Y de eso se trató el programa. Entonces yo de pronto hacía a una mujer, hacía a un enfermito con retraso mental, o hacía, una vez entré en un chimpancé, y la variedad de personajes que me dio esa serie era maravillosa, y esa era la parte más bonita, porque entrabas en historias no solamente de tu personaje haciendo cosas diferentes, sino que eran seres humanos diferentes. Y eso era muy, muy bonito interpretarlo. Viajeros en el Tiempo. Básicamente lo bonito de eso era ser multifacético, por así decirlo. Totalmente era, o sea, literalmente multifacético, porque entraba yo en diferentes cuerpos y caras. Con tal, pues evidentemente en un capítulo que hacía yo a un rabino, la siguiente actuación era yo un cantante de jazz, y era completamente diferente lo que se me presentaba, y era muy, muy bonito. Era muy, muy, muy padre
hacer ese tipo de personajes. Y también, yéndonos por la misma rama de los papeles, ¿cuál es el trabajo que lo ha tenido más satisfecho de forma temporal? De forma temporal, pues tendría que ver la felicidad que me dio hacer el personaje. Porque a veces tú grabas algo y tienen que pasar años para que la gente realmente reaccione. Por ejemplo, hay series que se doblan pero que se conocen hasta después de años. Entonces, cuando yo las hacía, siempre me gustó mucho y vamos a decir que es como una característica mía en el doblaje como actor. Cuando me llamaban a hacer personajes que la gente veía y decía, está muy difícil, habla muy rápido, tiene cambios muy abruptos. Entonces yo me convertí como alguno que otro compañero, que éramos muy pocos, los que podíamos hacer muchas voces y cambiar el ritmo, y ese tipo de cosas no lo hace cualquiera, son muy complejas. Tienes que tener esta facilidad. Es como cuando te dicen a cualquiera de ustedes, ¿bailas? Y no es lo mismo que digas, pues bueno, o sea, no estoy tan mal o tan perdido, ¿me entiendes? Y tienes un poquito de ritmo. Hay compañeros, y ustedes lo saben, hombres o mujeres, que volteas y dices, tú evidentemente no naciste para bailar, mi amor. O sea, estás perdido o perdida y los ritmos están así como muy lejos de ti. El doblaje requiere que tengas ritmo. Pero ese fue un caso. Del otro lado hay gente que tiene el ritmo natural. Hay gente que nunca tomó una clase de baile y empieza la música y se empiezan a mover y dices, ¡ay, Dios! Mira qué padre baila, qué bonito baila, pero ya lo traen. Es algo que se trae. Entonces, para poder hacer el tipo de personajes que me pedían hacer a mí, cosa que, por ejemplo, el señor Héctor Lee era de los muy pocos polivoces en su momento. Hacer voces desde las más graves hasta las más agudas y ritmos locos y cosas. Entonces, habíamos pocos. Lo que más gozaba yo era hacer eso. Por eso me dieron a Robin Williams. Por eso tuve la oportunidad de hacer un Jim Carrey. Por eso tuve la oportunidad de hacer El Gato. O sea, porque son personajes de actores que tienen esas características particulares. ¿Entiendes? Cambian la voz, cambian el ritmo y tienes que traerlo y para poder seguirlos y realmente divertirte. Es que también, como dice el refrán de Confucio, si no me recuerdo, trabaja de lo que más te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Sí, bueno, a veces la gente se queda con la impresión de que cuando uno dice, mira, a mí me pagan por divertirme, se quedan con la impresión de que la vida y el trabajo de uno es fácil. No, no es fácil. Es muy difícil. Pero se nos facilita a nosotros porque tenemos las características que esa especialidad requiere. Entonces, nuevamente, si una persona no puede bailar, se le será imposible entrar al mundo del baile. A una persona que baila bien, pero no es lo máximo bailando, tendrá que trabajar mucho y prepararse mucho para obtener cierto tipo de oportunidades, pero seguramente no las más estelares. Y de pronto hay gente que haz de cuenta que los tocaron con la varita de la bondad, para cantar, para bailar o para las matemáticas, lo que tú quieras, pero hay gente que tiene facilidad natural para ciertas cosas. En el mundo del doblaje es muy importante tener muy buen ritmo, tener muy buen oído, leer maravillosamente bien, lo cual ya lo tienes que traer, y hay gente, y ustedes conocen gente que lee como si les doliera, porque y dices, Dios mío, o sea, cuando a mí me llega como director un actor que no sabe leer,
Es como si le dijeras a un niño, ¿sabes qué, niño? No estás preparado ni siquiera para el kinder. Regrésenlo a su casa. Pero el doblaje no es una escuela. El doblaje es un trabajo. Entonces, por eso hay tanta gente que de pronto regresa y dice, me trataron mal, no me dieron oportunidad. Pero es que no estás preparado. Si no sabes leer, ¿por qué te van a dar una oportunidad por encima de los que sí saben leer y han estado esperando entrar? Eso es donde de pronto la gente y los fans pierden perspectiva de la realidad. Los trabajos tienen exigencias. Uno siempre tiene que ser realista ante todo. Por ejemplo, yo cuando me metí en la lucha es que quizás nunca debute, quizás nunca luche, quizás siempre me quede en la estelar baja, pero claro, es cosa de ser constante también y ser autocrítico totalmente. Totalmente, sí, claro, porque además tienes que saber qué te falla para poder trabajar en ello y que ya no sea lo que más te duele. ¿Me entiendes? O sea, tienes que tener los pies en la tierra, no te queda de otra. No importa a qué te dediques, para mejorar tienes que ser autocrítico y dejarte de niñerías. Si alguien te dice, sabes que no te quedó bonito, pues no te vas a poner a llorar como un niño y te vas a tirar al suelo. Pues no. Pues simplemente hay que entender qué es lo que no hice bien y la próxima vez hacerlo mejor por medio de prepararte. Preparas, repites, como se hace en todo, como en todo. ¿Cuántos platillos crees que un gran chef echó a perder antes de ser el gran chef? Es que eso mismo, porque ya se dice lo de siempre, uno nunca nace sabiendo, pero si bien uno no nace sabiendo, uno también tiene que tener esa capacidad de tomarse todo con seriedad, y claro, ya que estamos en una adulta, tomarse todo de una forma más adulta también. Más adulta, claro, más seria, más responsable. O sea, tú no puedes ir por la vida con el cabello negro como Jorge, diciendo, soy rubio, yo me autopercibo rubio. Dices, ok, está bien, si a ti te hace feliz decirlo, yo no puedo obligarte a otra cosa. Pero si tú llegas diciendo eso donde estás pidiendo trabajo, posiblemente la gente diga, este muchacho no tiene los pies en la tierra. No lo voy a poner a cargo de mi negocio, no lo voy a poner a cargo de mi dinero, no lo voy a poner a cargo de... ¿Me entiendes? Ahora, hay gente que se autopercibe de formas diferentes y a la hora de trabajar en su especialidad, no se nota. O sea, no es que una cosa sea mala u otra, sino que para lo que tú te vas a dedicar a trabajar tienes que ser muy cuidadoso de tener los pies en la tierra, saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. ¿Por qué? Pues porque necesitas saber eso. Si vas a manejar en automóvil, tienes que saber y vas a agradecer que alguien te detenga y te diga, ¿sabes qué? Traes un neumático bajo. O la puerta está mal cerrada. No te habías dado cuenta hasta que alguien te dijo, ten cuidado. Te puede costar hasta la vida. Imagínate que alguien te diga, traes el neumático. ¡Así me gusta conducir! Y dices, qué inmadurez. Y normalmente esa gente que hacen esas cosas, ellos mismos se consideran maduros. Ah, claro, por supuesto, no están conscientes de que están mal. Ese es el problema. Yo lo siento por ellos, pero la vida es muy clara. Si no quieres hacer caso, la vida va a encontrar la forma en que te des cuenta, y a veces, cuando la vida decide eso por ti, en lugar de que seas tú el que diga, creo que estoy mal, debo checar, voy a hacer acto de conciencia, si la vida te despierta a porrazos, ven. Sí. Te da tus nalgadas o tus bofetadas, y esas sí duelen. Totalmente. No, y es como acá decimos, ¿no? Cuando nos cae el 20, a final de cuentas. Exacto, es el famoso 20 de la rocola. Exacto, sí. Porque al final, o sea... Sí. Yo lo escucho siempre como el golpe de realidad que llega a la gente. Eso, es básicamente eso. Sí. Pero nos pasa a todos, más o
en mayor medida o en menor medida, pero a todos en algún momento nos pasa que tenemos que darnos cuenta de ciertos errores que estamos cometiendo. Tarde o temprano llegará. Es inevitable. Inevitable, total. Hablando de esas cosas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que terminó siendo el actor de doblaje de Hades en la película de Disney? Ok. En realidad, yo fui contemplado para hacer Hades porque había hecho Aladdin. ¿Qué quiere decir esto? Yo la oportunidad que tuve de hacer el genio fue básicamente porque Javier Pontón, que en ese entonces era el director de Character Voices para Disney a nivel internacional, conocía mi trabajo y como se trataba de Robin Williams, empezó a hacer cuentas rápidas en su cabeza quién podía hacer la vorágine de personajes que aparecían en esa película. No solo es que fuera Robin Williams, porque Robin Williams en trabajos anteriores ya lo habían doblado otros actores. Ese no es el problema es que en esos programas Robin Williams hacía una o dos voces. En esta película hacía decenas de personajes. Imitaciones, copias, chistes. El cambio de ritmo era rapidísimo. Entonces, primero él tenía que contestarse quién puede hacer eso. Y le pareció que yo podía hacerlo, pero además en ese entonces se acostumbraba, y también se acostumbra todavía, que le puedes ofrecer el personaje principal y la dirección a un solo actor. ¿Por qué? Porque de todos modos el personaje está en toda la película, está esparcido por todos lados. Y si tú eres el estelar, pues de todos modos vas a estar en la sala todo el tiempo prácticamente. Y como el doblaje a los actores que no son famosos se les ofrecía una diferencia, tú podías negociar que te pagaran mejor, pero nunca como se le paga a una celebridad. Entonces, una forma de recuperación para que fuera llamativa para los actores con experiencia era ofrecerles el personaje principal o coestelar más la dirección. Y es la primera vez que Disney me ofrece algo así. Les gusta el resultado de la película. Mucha gente no sabe que yo dirigí también Aladdin. Y le gusta a Disney cómo dirijo y cómo hago el personaje. Cuando viene Hércules me ofrecen la dirección y también me ofrecen a Hades. Ellos me habían tomado en cuenta y la empresa con la que se hizo, y tú lo puedes ver en el tráiler, cuando el primer tráiler que hacen de Hércules, yo no aparezco como Hades, aparezco como Hércules. Oh. O sea, ellos dijeron, bueno, pues si le damos algo a Trujo, pues que participe a ver en el concurso, a ver si se queda con Hércules. Pero cuando a mí ya me dan la dirección, ya habían tomado la decisión de que Hércules fuera Ricky Martin. Por tal, para ofrecerme un personaje, nada más se les ocurrió que hiciera yo a James Woods, que era Hades. Aquí usted se robó bastante bien la película con su interpretación de Hades. Mira, para empezar, el personaje de Hades es adorable. Es un villano horrible, pero muy tierno. Entonces, hacerlo para mí, yo en ese momento no pensé si era bueno o malo, mayor, menor. A mí, como cuando le enseñas a un niño una caricatura, o le gusta o no le gusta, y a mí me fascinó Hades. Se me hacía Era horrendo. Por eso me dan permiso de hacer cambios. Hay un momento en que habla como argentino. Sí, cierto.
Y eso básicamente lo hice como homenaje al dueño del estudio donde se estaba doblando la película, allá en Los Ángeles. Porque en realidad no lo hago específicamente con un acento argentino. El dueño es uruguayo. Entonces tomé un poquito el acentillo y le dediqué a él ese loop. Como años antes, en la película Aladdin, hay un momento donde el genio está con la alfombra, están jugando ajedrez. Y si de repente saca y de pronto saco este tapete me está ganando. Y dice la cosa de esta forma. Pero eso es un homenaje a un compañero de doblaje en Los Ángeles. El señor Abdala, que era famoso entre nosotros porque su acento normal era de Nicaragua. Y de pronto le decías, ¿qué pasó, Abdalita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? No, hombre, me fue terrible, una cosa horrenda. Se me duele el estómago. Y esa forma y siempre se quejaba, pero además tenía esta forma, el acento y una voz rasposa. Ya la cosa de esta forma. Y yo dije, cuando vi que el personaje que dijo lo que dijo del ajedrez contra el tapete, es un comediante norteamericano muy famoso, pero no se le conoce en toda Latinoamérica, que es Roger Dangerfield. Y yo como director tenía que asegurarme que aunque la gente no tuviera la información de ciertos personajes que son famosos para Robin Williams en Estados Unidos, pero no para todo el continente al que yo le estoy dando una versión doblada, se divierta aunque no tenga esa información. Entonces, cuando de pronto, en lugar de tratar de imitar a un personaje que ustedes no conocen, le pongo la voz de Abdala, que es un compañero de doblaje, tengo anécdota, pero además funciona. A nadie le estorba que de pronto yo diga, porque además la cara lo que dibujaron eran los ojos saltones del comediante. Yo dije, la voz de Abdala le va perfecto a esos ojos saltones. Sí. Es verdad. Pero es una decisión, ahora sí que directorial, total, donde yo mido las posibilidades y digo, le voy más a una voz que divierta a la gente que una imitación que no va a funcionar, porque para que funcione una imitación tienes que conocer a quien estoy imitando. Si no, no te significa nada. Es que claro, también es más que nada pues el adaptarnos, no simplemente el traducir, porque ya muchas veces se ha visto que cuando solo se traduce de forma literal no llegan a ser resultados un poco ambiguos, un poco extraños. Por supuesto, claro. Entonces es notable, no es notable, es excelente esa decisión, porque al final de cuentas todos nos reímos con eso, ¿no? Al final de cuentas, si la alfombra nos está ganando, pues se vuelve mucho más cómico para nosotros que con por supuesto, claro. Que no conocemos. Y además se puede volver una parte icónica del personaje, una vez que ya se te quedó con el personaje y nunca va a salir. Sí, es algo íntimo entre cierto público y el personaje. Porque cuando yo digo, fíjate, hay un pedacito mínimo chiquitito donde dice, así me dieron y nos vamos. O sea, Hades hablando como sudamericano, como argentino, como uruguayo, extraño, ¿me entiendes? Eso le llega directamente a los argentinos y a los uruguayos, que de pronto ven que un personaje está hablando un poquito como ellos. Y es algo como íntimo, es un pequeño como regalito que le mando a los que tienen ese acento o lo reconocen de inmediato, ¿me entiendes? Los que no lo reconocen simplemente lo toman como una línea más. Pero y se ríen con esa línea. Claro, sí, la verdad es que sí. Se ríen porque está hecho para eso, ¿me entiendes?
En inglés, cuando Robin Williams lo hizo, también lo hizo para que la gente se divirtiera y riera. Pero requieres la información. Si no, no sabes. Es como si yo te digo a ti, knock, knock. Si tú conoces la historia de los chistes norteamericanos de knock, knock, who's there, una cosa, o sea, hay todo un sistema para contar ese chiste. Pero si tú no sabes de esos chistes, si yo te digo knock, knock, nunca me vas a contestar. Sí. Y al final de Yo cuentas, quisiera... Tiene Ah, mucha muy- razón en ese sentido del truco. Esas son cosas que tiene uno que tomar en cuenta como director. Se te pueden o no ocurrir como actor, pero el director tiene la obligación de pensar un poquito en su público y qué es lo que más le conviene al público. Y eso para mí es el doblaje, cosa que no pasa con los otros sistemas y con otras especialidades. Aquí uno debe pensar en el público. Eso tiene Y razón. en cómo llegar a ellos. George, ¿voy a decir algo? Sí, más que nada quisiera consultar cuál es la perspectiva de Don Trujo sobre la inteligencia artificial con todo esto de las tecnologías del futuro. Me da Si nos risa. podría comentar esto. A mí me da mucha risa, man. Sí. ¿Oh? Te voy a explicar por qué. Eso de, no, es terrible, nos va el trabajo. Y yo digo, me da tristeza, te voy a explicar por qué. Ustedes y la gente de mi edad, desde que somos niños jugamos con la inteligencia artificial y no nos andamos quejando para nada. ¿Quién no ha hecho una cuenta con una calculadora? Eso es verdad. Y eso es inteligencia artificial. No andas diciendo, la calculadora me va a robar el trabajo. ¿Pero por qué dices? Porque soy matemático. Pues porque eres matemático sabes que la calculadora no va a hacer ninguna ecuación que tú no le programes. Esa inteligencia artificial está ahí porque nosotros, los humanos, la inventamos. Exacto. Y va a hacer lo que la gente que paga dinero para que eso funcione, funcione. Entonces, si nos roba el trabajo a los actores de doblaje es porque está programada para hacerlo. No le echen la culpa a la tecnología, sino a las personas y a las empresas que se hacen ricas usando esa tecnología. Ahora, si entiendes que el problema no es la tecnología, sino la gente que compra esa tecnología, tienes que entender que tienes que llegar a acuerdos contractuales con la gente, con las empresas, con los que se hacen ricos. Y entonces ahí puedes establecer, porque de todos modos, si ellos quisieran usar mi voz, la de Trujo, con inteligencia artificial, se van a encontrar en un territorio legal donde están usando mi voz sin permiso. Ya de entrada es un delito. Pero si yo me adelanto a los hechos y llego a acuerdos, negociaciones, regulaciones de la inteligencia artificial, puedo asegurarme de protegerme de forma contractual. Y entonces decir, es que tú no puedes usar mi voz, ni tú en este país, ni tú aquí hay un acuerdo escrito donde no solamente el sistema en el que trabajo me protege la propia ley de mi país. Pero todo ese es un trabajo que tienes que hacer con tiempo. No cuando se te ocurre y andas corriendo como gallina sin cabeza. Te digo esto porque este proceso yo ya lo viví en Estados Unidos con el sindicato norteamericano que tenía la misma preocupación, no por el doblaje, sino por el cine original. Ellos están en un negocio donde invierten millones y millones y millones de dólares para que llegue alguien a querer hacer la misma película con la computadora. Si eres muy hábil, vas a poder hacer una película completa con la computadora.
Pero para ello necesitas programas y la ley hoy en Estados Unidos ya tiene regulaciones específicas, muy específicas, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y cuando usas ciertas cosas tienes que pagar. Exacto. Sí, sí. Es algo tan frío y tan simple como eso. No Sí. está lleno de emociones de porque yo cuando... No tiene nada que ver. Puedes llorar porque eres llorón. Pero estamos hablando de un contrato. Son cosas que tienen que estar en un papel y se tienen que llegar a acuerdos las grandes empresas, las grandes productoras, con los sindicatos de actores. Esa es la única forma de proteger a los actores. Claro. Entonces, Sí, sí. pues lo veo como algo que tenemos que hacer y bueno, no nos queda de otra más que poner manos a trabajar, y aquí en México hay gente muy valiosa que está dedicando su tiempo y su esfuerzo a que esto suceda, y les agradezco enormemente porque es gente muy valiosa que está dedicando para los demás también, no solamente para ellos, para los demás, dejar algo valioso y cambiar la estructura o la arquitectura legal de la forma en que se trabaja el doblaje en México. Pero esto le va a hacer bien a todos los profesionales de la voz, pero también le va a hacer mucho bien porque es una referencia clara para los artistas digitales, para los diseñadores, para los mixers, para todo el mundo que tiene que ver con algo que la inteligencia artificial pueda recrear. Sí, y es más que nada también una parte, nosotros nos vemos obligados también en cierto punto a saber qué aceptamos o no, porque a final de cuentas, si tenemos esta empresa que muchas veces se ahorra mucho presupuesto acerca de utilizar inteligencia artificial en lugar de pagarle actores entrenados, actores que de verdad han dedicado su tiempo y su vida con amor al arte, con el amor a las voces, ¿no? al doblaje, pues tenemos también el lado del consumidor, que es quien acepta estas migajas, quien acepta estas cosas, y nosotros como consumidores no debemos aceptar esto, porque pues, simple y sencillamente todo lo que está detrás es mucho mejor. O sea, si nosotros voluntariamente declinamos la propuesta de tener voces artificiales, tendremos toda esta maravilla tan hermosa que tenemos del doblaje. Está en cierto punto, no solo es de ustedes, sino que también nosotros, porque si ellos no venden acerca de eso, no tendrán motivo para cambiarlos. Mira, el gran desafío al que nos enfrentamos en el mundo de la voz hoy, en el mundo, pero vamos a hablar solamente de Latinoamérica, es que por años nos han enfrentado a los actores de diferentes países. Y ese es el miedo que yo creo que aterra más al actor de doblaje hoy en día. Si yo digo no lo voy a hacer, el miedo es que vayan a aceptar en Argentina. Y si los argentinos tienen miedo de que si ellos dicen no, algún chileno o alguna empresa chilena lo acepte. Nos han dividido, han hecho que no nos veamos como colegas y actores de doblaje, sino como el doblaje de Chile, el doblaje de Argentina, el doblaje de Colombia, el doblaje de México, como si fuéramos enemigos y provocadores de la caída del mercado del doblaje de otro país. Entonces hay una expresión que nosotros usamos que es bastante cruda, pero es muy real. Siempre acaba alguien bajándose los calzones, aceptando por presupuestos indignos, que si estuviéramos de acuerdo todas las empresas de doblaje en Latinoamérica y dijéramos no aceptemos menos de esto, está bien que si quieres cobrar más, cobra más, pero no cobremos menos de esto para que no nos roben el mercado a todos por culpa de todos, porque no conversamos. Ese trabajo lo han hecho muy bien las empresas, el separarnos. Por eso es que en Latinoamérica no teníamos hasta hace realmente muy poco créditos.
Porque un actor de doblaje desconocido cobra mucho menos que uno famoso. Claro. Entonces las empresas cuidaban que no se volvieran famosos los que le dábamos voz a los personajes. Y eventualmente se vuelve inevitable. Se vuelve inevitable porque tarde o temprano se destapó ese infierno, esa cajita de Pandora. Esa caja por así de decirlo. Pandora, sí, por supuesto. Y una vez que empieza eso, se revoluciona la realidad del medio del doblaje. Empiezan convenciones, empiezan entrevistas. Si yo no fuera conocido por mi trabajo, ustedes no estarían tratando de entrevistarme. Esa es la gran diferencia. Tú dices, es que yo quiero conocer o quisiera entrevistar al que hizo tal personaje. Ninguno en realidad está buscando hablar conmigo por lo que yo hago fuera del doblaje. Es el doblaje y mis personajes, o los personajes de cualquiera de mis colegas, lo que de pronto llama la atención para comenzar a conversar. Entonces, pues, tendría que ser esa la misma razón por la cual empezamos a conversar entre los actores de Chile, con los actores de Argentina, con México, Colombia, Perú, todo el continente deberíamos conversar constantemente y por lo menos una vez al año de forma periódica, tal vez por el cumpleaños del doblaje en sí, juntarnos, felicitarnos, checar qué está diciendo cada sindicato, qué está haciendo cada unión, cada grupo, pero tendría que haber interés. Un congreso, una cumbre. Algo que digas tú, es el inicio de una conversación latinoamericana para protegernos todos. Son nuestros trabajos. Es el pan que le damos a nuestras familias. Es como protegemos a nuestros hijos de enfermedades y los mandamos a las escuelas. O sea, es nuestra vida. Tendría que haber más interés. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí, me gustaría hacer una pregunta al respecto de el doblaje de Papá por Siempre de Robbie Williams. Que me causa mucha risa. Porque a final de cuentas, en una parte es Robbie Williams, pero casi siempre es la señora, ¿no? Esa niñera, esa viejita que está ahí. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo se siente al respecto? ¿Está usted satisfecho con ese trabajo? Bueno, yo me divertí muchísimo. Y nuevamente, también actué y dirigí. Oh. Por eso es que la señora Doubtfire habla como española. Porque a mí me pareció que tenía más sentido para nosotros los latinoamericanos una mujer con un acento español, ya que la característica de los ingleses para los americanos es muy similar a la de los españoles para con nosotros los latinoamericanos. Y es retroactiva, ¿no? Los dos países tienen rey y reina. Los dos países tienen formas parecidas, ¿ok? Sí. Los norteamericanos sienten en Inglaterra el país de donde viene incluso su propio idioma, cosa que nos pasa a los latinoamericanos con el español. Entonces, me pasó hace unos días, me mandaron un enlace de un par de españoles, un muchacho y una muchacha, que reaccionan y se les ocurrió empezar a hacer el doblaje latino contra el doblaje español. Pero yo nunca había visto una reacción a Papá por Siempre. Y ellos tachaban el que hable como española como un gravísimo error. O sea, me reprobaron como director porque ellos no entienden lo que representa para el latinoamericano el acento español, porque son españoles. Exacto. Entonces lo único que decían, no, el acento no es madrileño, definitivamente no es madrileño. Y no entienden que Robin Williams no es inglés. Por tal, el acento que Robin Williams le metió
a la señora Doubtfire. Si lo escucha un inglés va a decir, no es un acento de aquí de Londres. Esto no es Porsche, esto no es Jody, no es Exacto. Van a decir, mancuniano. es una cosa rara que tiene que hizo Robin Williams, donde metió un poquito de irlandés escocés revuelto con el británico tradicional. Su gaélico hasta cierto punto. Sí. Hizo una fusión. Sí. Y yo lo que hago es fusioné un poco el acento tradicional madrileño con un poquito de flamenco, un poquito de sevillano. Sí. ¿Me entiendes? Y ya la forma en que él actúa a la señora, si pudieras borrar de tu mente que hablan con un acento u otro, básicamente la dulzura que le daba la idea de una mujer de esa edad. Y eso lo hice yo, pero básicamente con español, porque yo le decía a la empresa, ¿sabes qué? Es que a nosotros los latinoamericanos nos significa mucho más un acento español. No comprendemos, no tenemos trato con los ingleses nosotros, pero sí con los españoles, al grado de llamarlos en un momento dado la madre patria. Pero es lo que sienten los norteamericanos que hablan inglés de Inglaterra, la madre patria. Claro. Por eso funciona, ¿me entiendes? Sí. Pero son ese tipo de decisiones las que hacen que un producto sea, en su doblaje, una propuesta diferente a la película misma. Claro. Porque tú la ves con subtítulos en inglés la película y vas a ver que tiene cosas muy parecidas a las que viste en el doblaje, pero si no sabes reconocer el acento inglés que le pone Robin Williams, pues no vas a poner gran atención, porque no te significa, y eso es lo que yo quería evitar, que algo en la película no le significara a la gente algo. Porque si tú no comprendes eso, va a ser muy difícil que llegues al momento en que te enternece. El personaje de la señora Doubtfire varias veces te toca el alma. Bastante. Incluso al final de la película, donde ya sabes que no existe la señora, que es una actuación, y ya se lo dijo a los niños y ya lo sabe la mamá, hay una escena donde la mamá está viendo en la televisión a la señora Doubtfire contestando la carta de una niña que le escribió, que le pregunta sobre los papás divorciados. Si tú no tuvieras este lazo con la voz de la señora Doubtfire como española, no te darías permiso de sentir la ternura de las palabras que está diciendo. Exacto. Al contrario, te alejaría de la ternura. Y eso es lo que yo quise evitar, decidiendo que tuviera en español un significado para nosotros los latinoamericanos. Es que si no es como precisamente usted comentaba acerca de esta parte del comediante dentro del diálogo del genio, ¿no? No significaría nada para nosotros. Exacto. En ese caso, pues como es británico, se siente alienado. Uno que, digamos, ya en este mundo más globalizado, ya tenemos como que ciertas nociones un poquito más conocidas acerca de cómo son, pero claro, esto no corresponde a todas las personas, porque a mí me gusta mucho el Britpop y yo conozco cómo es, pero claramente no es conocido, digamos, en toda la colonia que tengo. Aquí la gente tiene distintos tipos de relaciones, ¿no? Claro. Entonces, pues no lo van a reconocer de una manera tan precisa como lo podría hacer yo, como lo podrían hacer uno que otro amigo, como lo pueden hacer mis compañeros de acá. Y hay una cosa que nos puede gustar o no, pero el doblaje está hecho para la gente que no se puede dar el lujo, uno, de hablar el idioma. No hablan inglés. La gente que hablamos inglés nos damos el lujo a veces de ver las películas originales sin subtítulos. La gente que le gusta y que mastica un poquito el inglés pero no lo domina, hay gente que le gusta ver la película original con subtítulos. Sí.
Pero hay una enorme población que no tiene nada que ver con el inglés y todo lo ve doblado. Sí, Y esta película, como tantas películas, está hecha para esa gente. exacto. Y Porque es una si gran tú hablas, mayoría del mundo. porque si tú hablas inglés, te puedes Sí. dar el lujo de ver la actuación de Robin Williams directamente sin doblaje. Ujú. Y vas a tener un punto de vista muy particular de la película y te va a gustar o no, pero no tiene nada que ver con el doblaje. El doblaje se hace para una población muy específica, o que no habla inglés, Ujú. o que lo habla lo suficientemente mal como para requerir el doblaje, o una población muy importante, la población de débiles visuales, Ujú. que no se pueden dar el lujo de leer porque no alcanzan a leer, o leen muy lentamente y no pueden alcanzar a leer los subtítulos completos. Entonces, se hace una versión específicamente para esta gente, para que pueda gozar del producto. Y Claro. esta es la parte responsable de mi especialidad, que me hace sentir muy orgulloso, porque está tomando en cuenta gente que realmente no podría ver la película original. Sí, sí, totalmente. Y al final de cuentas, por ejemplo, no somos, digamos, no por sentirme exclusivo, ¿no? Pero al final de cuentas, aquí en México la mayoría de las personas no saben inglés. O sea, y en un momento dado, en el que salió precisamente esta película de Papá por Siempre, no era un mundo tan globalizado. Entonces significa mucho el que tenga esos tonos, esa acentuación, el acento español, porque por supuesto hay una relación más estrecha entre los españoles y los mexicanos, como usted mencionó. Pero, o sea, y de hecho, fonéticamente son similares, ya que tanto el inglés británico como el español de España, el español madrileño, tienden a tener un poco más de participación en la garganta profunda. Nosotros hablamos mucho más de lengua, mucho más de acá. Yo he sentido, más o menos, no quiero hablar desde la ignorancia, ¿no? Mira, O desde mis vagas nociones. te voy a decir una nota ahí. Todo país Ujú, tiene, digamos, una característica en su acento, ujú, ¿ok? sí, Todos. Así como que, huevón, huevón. sí. Todos. Pero hay una característica muy particular. Cuando en el acento del lugar, vamos a hablar de Madrid, ¿ok? Ujú, sí. La gente más docta, más académicamente preparada, tiene un acento menos fuerte que el pueblo, que la masa. Y esto pasa en todos lados. Ahorita yo te estoy hablando, mi sonido no es neutro. Así hablamos la gente con cierto estudio de la Ciudad de Ujú. México, ¿ok? Pero aquí en la misma Ciudad de México te vas a las partes más brosas, más vulgares, más baratas, más pobres. Las partes más bajas, por así decirlo. Y empiezan los sonidos particulares a fluir. Y te puedes encontrar desde el que te dice las cosas de esta forma. ¿Me entiendes? Y tú dices, Sí. pero como, pues es la Ciudad de México. Ujú, sí. Pero Ese que no acento tan hablaba como cantadito, ¿no? que no hablaba como Trujo. Pero pasa lo mismo en Madrid. Si tú escuchas, por ejemplo, a alguien académicamente muy aceptado, un locutor de categoría madrileño, te va a decir, bienvenido a los 700 lugares. En este momento vamos a ver, o sea, no es tampoco como exagerado, pero tú te vas a la zona más baja de la población y entonces te la cosa de esta forma, hombre. O sea, se subrayan, toman mucha fuerza ciertos colores y acentos. Y esto pasa en todo el mundo. Ujú, Y en otros idiomas. ¿Por qué? Porque la población más populosa, más popular, tiene un sonido más propio del lugar, que es como el sonido representativo de la masa. sí. ¿Me entiendes? Y esa es una de las razones por las cuales se juega. Incluso en la película original, y yo adapté eso en el español, hay un momento en que el novio de la mamá de los niños, de la señora Hillard,
que es Pierce Brosnan, que después sería el James Bond, le dice a la señora Doubtfire, porque Pierce Brosnan es inglés. Y entonces le dice, perdone, ¿de dónde es su acento? Porque él no encuentra, no puede situar, porque suena y ahí mismo en inglés, en el original, le está diciendo, perdón, ¿de dónde es? Y yo hice que dijera el personaje en español lo mismo. ¿De dónde es su acento? Porque no es como muy madrileño. Le dije, bueno, lo que pasa es que también viví en Aranjuez. Claro. Y ahí explico el por qué de pronto los acentos están como raros. Por eso no me sitúas así. Y le hace una broma y le dice, y lo ataca y ya no lo deja continuar preguntándole. O sea, en ese aspecto, en la misma película original, hacen mención de lo característico que es el acento inglés en el original y español en la mía. Sí. No, y es un acierto increíble. Vaya, Aranjuez. Porque la Aranjuez. gente, claro, porque la gente inmediatamente dice, ¿Sí? Aranjuez, sí he escuchado Aranjuez, pero ¿cómo hablan en Aranjuez? No tengo idea. Y entonces te dan permiso de hablar como hables. Es como decir Tequisquiapan. Aquí sabrá Dios dónde está Tequisquiapan. Acento de Tequisquiapan. Haz de cuenta, sí, exactamente. Sí. Es acento de Boca del Río. Sí hablan un poco así, ¿eh? Tienen un poquito. Es que tengo una novia veracruzana. Ah, ya. Es de Alvarado. Ah, mire. Cerca de Moisés, ¿eh? Aquí cerquita. Para que vean cuán internacional soy. Eso. A mí lo que me da risa en México, el acento yucateco. Los yucatecos me dan un poco de risa. Pues yo creo que inmediatamente un yucateco te diría, no sea caballo. Eso mismo, me da mucha risa, pero claro, es cultura también, como se dice, y ahí salen otros matices. Para es que también el sonido del yucateco tiene que ver básicamente con es el resultado del maya. Es esa forma de cortar las palabras, que te dicen las cosas de esta forma y te va diciendo esta cosa y te dice la otra. Y todo el mundo dice, pues a los extranjeros e incluso gente de la ciudad de cierta edad te dice, habla como uno de los gatos de Don Gato. Sí, había un gato de Don Gato que no recuerdo cuál era, sí. Creo que era No sé si es Cucho o es Demóstenes. Cucho. Creo que era Cucho, sí, era Cucho. Pero es Cucho, ¿no? Sí, era Cucho. Y se le puso el nombre de Cucho. No, Cucho quiere decir que te cortaron un dedo, una mano y te quedaste Cucho. Eso quiere decir. Pero en realidad fue un juego de palabras. Necesitaban un nombre corto. Y lo que nosotros amamos de Yucatán en la Ciudad de México es su comida. Y hay un platillo llamado panucho. Sí. Y entonces Cucho se llama Cucho por los panuchos. Oye, Don Gato. ¿Me entiendes? Está curioso el dato, ¿eh? Eso Sí. es lo que pasa es que, bueno, cuando se hace Don Gato hay libertad creativa, que ahora la quitaron. Es que también uno mira por ejemplo, los programas de Hanna-Barbera de esa época. Uy, tenían era mucha la libertad locura. creativa. Sí, totalmente. Tiro Loco McCrow, por ejemplo, Don Gato, Oye, Pepillo. de todo. Oye, Don Los Gato. Picapiedras, No, los todo Supersónicos. Sí, en ese tiempo había cosas maravillosas. Y la libertad creativa era básicamente el pretexto por el cual nosotros, los niños que veíamos los muñequitos, nos enamorábamos. Precisamente porque parecía que nos estaban hablando en español a nosotros. En ningún momento pensamos que el doblaje existía. Justamente. La razón por la cual se ha quitado la libertad creativa, que a mí personalmente, para lo que es el doblaje y la película original, me parece que es un grave error de las empresas. Lo hacen para ahorrarse dinero. Eso es todo.
Te voy a poner un ejemplo y tal vez ustedes no lo habían pensado, pero dices, a nivel empresa, pues sí me lo explico. Cuando hay libertad creativa, es el tiempo en que a Goofy se le llamaba Tribilín. Sí, aquí, Cierto. por ejemplo, yo me Pero recuerdo que a mi papá le dije que Goofy se va a Tribilín, me dice Bilín, Bilín, Bilín. Claro, porque nos significaba muchas cosas y cada personaje tenía el nombre cambiado al original. Y ese a nivel empresa es un problema porque ellos manejan también las empresas que venden toda la mercancía. Cuando tú tienes a un solo personaje que se llama Goofy en inglés, pero se llama Tribilín para ciertos países de Latinoamérica, tienes que hacer dos tipos de mercancía del mismo producto. Uno con el nombre Goofy, otro con el nombre de Tribilín. Si solamente se llamara Goofy como se llama hoy, yo mando a hacer mis gorras donde sea, todas se llaman Goofy, y las voy a repartir. Es un solo producto con un solo proveedor. Si el problema de Tribilín, porque evidentemente para el doblaje hebreo no se llama Tribilín, se llama algo que le hayan puesto los hebreos. Para el doblaje alemán tampoco se llama ni Tribilín ni como le llaman los hebreos, es otro nombre. Entonces el problema va creciendo numéricamente y tengo 38 proveedores para 38 productos. Mientras que al obligar a todos a unificar el criterio de Goofy, puedo tener uno o dos